El pupitre digital. Bienvenidos al Pupitre Digital, el espacio de entrevistas de Radio Éxito Educativo y, bueno, nuestro canal también de YouTube. Hoy tenemos a un invitado que es profesor sobre todo, pero también está ocupando ahora mismo la presidencia de AESECE desde hace un año y medio, desde mayo de 2022. También es director pedagógico de FP, de ESO y bachillerato en la Fundación Vedruna Educación. Javier, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en el Pupitre Digital. Bueno, muchas gracias a ti, Víctor, por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde, y te agradezco lo de, sobre todo, profesor, porque la verdad es que los que hemos nacido y los que somos docentes, aunque tengamos otras ocupaciones, la verdad es que lo que más nos gusta son las clases. Yo por eso siempre lo recalco, porque Sí, yo también en mis múltiples roles, normalmente el que suelo sentirme más orgulloso es también de ser profesor, así que yo creo que hay que poner en valor esta profesión y que yo creo que es la más bonita del mundo, aunque estemos pasando momentos tiempos complicados, como difíciles, veremos un tiempos poco, como hablaremos difíciles. un poco en la entrevista. Bueno, Muy bien. Javier, antes que nada me gustaría que hicieras un balance de este año y medio en ASECE en unos momentos que no están siendo fáciles, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Y también para la educación concertada. Mm. Pues bueno, mira, en primer lugar, para mí en este año y medio que llevo en la presidencia de ASECE, en primer lugar, para mí es un orgullo, ¿no? Y una gran responsabilidad el ser presidente de esta asociación y poder suceder a presidentes que hemos tenido emblemáticos, ¿no? Dentro de la asociación, como Laurentino, ¿no? Que es la que, digamos, inició todo esto, Andrés de la Cal, Sebastián y Miguel. Y la verdad es que, bueno, pues es una gran responsabilidad representar a todos estos centros, ayudarles a las titularidades, ¿no? En estos procesos de decisión, y sobre todo, bueno, pues es importante seguir estando unidos y trabajar por el mantenimiento de los conciertos educativos. Bien, pues es verdad, como bien dices, bueno, pues no son tiempos difíciles, o sea, no son tiempos fáciles, son más bien difíciles, pero la verdad es que siempre lo han sido, ¿no? Desde los orígenes, escuchando con algunos presidentes con los que he compartido tiempos, la verdad es que no son ni más fáciles ni más difíciles quizás que los que hemos vivido, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, pues las leyes educativas no lo ponen fáciles, ¿no? La verdad es que nosotros desde ASECE, y lo venimos haciendo desde que se implantaron las leyes educativas, ¿no? Y en esta última, ¿no? Con la LOMLOE, la verdad es que, bueno, pues vemos con preocupación, ¿no? Que estas leyes educativas, la verdad es que atienden más a ideas más políticas que realmente, bueno, pues lo que debe de prevalecer en estas leyes, ¿no? Que es a mejorar la educación, ¿no? Y sobre todo en este año y medio, pues la verdad es que ha sido una ley, en este caso, pues bueno, que la implantación ha sido precipitada, ¿no? No hemos tenido mucho margen de maniobra ni para preparar al profesorado y para orientar a los alumnos. No hemos tenido mucho tiempo para preparar currículos de las áreas y las programaciones. Tampoco hemos tenido mucho tiempo para preparar, para que los centros preparasen pues esta ley. La verdad es que, bueno, pues los que nos dedicamos a la enseñanza, como decía Víctor, la verdad es que sabemos el daño que hacen estos constantes cambios, ¿no? De leyes educativas, que ya uno pierde la cuenta de cuántas hemos tenido, ¿no? Y la verdad es que sobre todo por el bien de la educación, pues eso debería de ser, ¿no? Conjuntamente con otros pilares que tenemos en la sociedad, pues eso, debe estar ligado más a una idea de fondo por mejorar realmente la educación y llegar, bueno, pues a un acuerdo que permita pues esa estabilidad que siempre pues los docentes y los centros educativos lo queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que llevamos unos años pues complejos, ¿no? Que hace bueno, pues todo este ámbito educativo sea un poco más difícil de gobernar.
Y quizá dentro de las distintas asociaciones, ¿no? Que sois también, tenéis representación como patronales de cara pues, a las distintas negociaciones y, bueno, pues vosotros tenéis una peculiaridad, ¿no? Que representáis principalmente a centros de formación, vamos, a centros de bachillerato concertado. ¿Podrías un poco explicar cuáles son las líneas maestras, ¿no? Los objetivos generales de AESECE y en qué se va a basar este mandato, este periodo que te ha tocado presidir la asociación? Pues mira, en primer lugar, vamos, vuelvo a insistir un poco en lo que te decía. Desde ASC siempre hemos hecho un llamamiento a nuestros políticos, tanto estos como los futuros, porque, bueno, pues que para trabajar juntos, unidos en este proyecto común, ¿no? Quitándose las siglas y luchar por un pacto educativo. Esa es, digamos, como una de las grandes premisas que siempre hemos querido defender desde ASC, ¿no? Además, unido con lo anterior y debido a que las competencias de educación bueno, pues lo marcan las comunidades autónomas. La verdad es que siempre cuando nos juntamos y nos reunimos, sí que vemos que, vamos, no sé si decirte que tengamos 17 modelos educativos diferentes o 17 maneras de funcionar con la administración, ¿no? Pero es cierto, ¿vale? Que también deben unirse, ¿no? Ese trabajo común y poner unas bases comunes para que, bueno, pues ya sea un centro de Murcia, de Madrid o del País Vasco, bueno, pues se tenga un modelo educativo y una manera de trabajar similar, ¿no? ¿Qué más? Otra línea de acción que tenemos en ASC es, bueno, pues reiterar nuestra propuesta de que exista una única prueba de acceso a la universidad, ¿vale? Como centros de bachillerato, también, bueno, pues vemos que por qué no podemos luchar porque tengamos una única prueba, ¿no? Con unos criterios, unos contenidos homogéneos que aseguren, bueno, pues la equidad y la no discriminación por razones de lugar o de haber nacido o estudiado en una comunidad autónoma, ¿no? ¿Qué más te puedo contar, Víctor? Por ejemplo, otra de las luchas, ¿no? que tenemos y que sabes bueno, que eso también está como una parte de nuestras reivindicaciones es la actualización de los módulos de los costes de funcionamiento, ¿no? El bachillerato concertado, bueno, pues está infrafinanciado por las administraciones educativas desde hace mucho tiempo y, bueno, pues seguimos trabajando para que, bueno, pues que esa financiación, bueno, pues se haga a coste real, ¿no? Es verdad que en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Madrid, ¿no? Hay prevista una subida del módulo de otros gastos de un 15%, pero bueno, esto es como te decía antes, ¿no? Es decir, que sea con el conjunto global de las comunidades autónomas, ¿no? Más cuestiones. Por ejemplo, sí que venimos haciendo un llamamiento, de hecho en nuestras asambleas lo venimos haciendo por el tema de la salud mental, ¿no? Que consideramos que es fundamental, ¿no? La salud mental no solo de los alumnos, como también lo es de los profesores, ¿no? Y para eso sí que hacemos un llamamiento a las administraciones para recuperar en algunos sitios que se ha perdido y en otro porque lo pongan, es el tema de la orientación, ¿vale? La orientación en bachillerato nos parece fundamental, ¿vale? En estos momentos y, por ejemplo, en Madrid se perdió hace tiempo y no se ha recuperado, ¿no? Entonces, todo el tema de la salud mental en estos momentos, pues también es fundamental. Y bueno, yo creo que esas son más o menos las líneas que tampoco me quiero enrollar mucho. Estamos ahora mismo en el momento en el que probablemente se forme un nuevo gobierno. Parece que hay rumores de que no continuará la actual ministra en funciones. Bueno, ¿qué os gustaría pedir al nuevo responsable de la cartera de educación? Pues primero, que vuelvo a incidir otra vez en lo mismo, porque yo creo que se intentó hace unos años y no se ha conseguido, es que tengamos trabajo conjunto, ¿vale? De todos ¿no? los ingredientes, ¿no? De los que estamos trabajando en, en educación para trabajar por ello, que haya diálogo político, que haya diálogo sobre educación,
que se llame, ¿no?, a todos los miembros que de una manera trabajamos conjuntamente por mejorar la educación y que lleguemos a acuerdos para trabajar y ir avanzando, ¿no? Que tengamos una estabilidad de trabajo en el mundo educativo. La educación concertada, bueno, siendo objeto, desgraciadamente, de discordia muchas veces en el debate político. Sin embargo, en la etapa, ¿no?, del bachillerato y en la formación profesional ha quedado realmente, pues, estancada, ¿no?, en los últimos años. ¿Cuál es vuestra visión sobre los conciertos en bachillerato? ¿Creéis que se debería seguir concertando a más centros en bachillerato? ¿Creéis bueno, pues que, digamos, en el momento, ¿no?, que se dio el concierto a centros de bachillerato, o se concertó las etapas de bachillerato, que en muchos centros llega hasta el cuarto de la ESO, pero luego su bachillerato es privado? ¿Cuál es vuestra visión desde la asociación? Pues mira, nosotros, de hecho, las siglas de nuestra asociación es Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, ¿vale? Los centros de ASC nacieron más o menos en los años 50 y 60, siendo secciones filiales de instituto, ¿vale? Cuando, bueno, pues en los orígenes, como consecuencia de ese movimiento de población del campo a la ciudad, la administración, bueno, pues se vio obligada, ¿no?, porque no tenía recursos para atender a toda la población escolar, bueno, pues a hacer, digamos, a solicitar la cooperación con instituciones, sobre todo eclesiales, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues nuestros centros, bueno, pues evidentemente, desde entonces, bueno, pues colaboramos con la administración y se empezaron a concertar los primeros centros en bachillerato, ¿no? Quiero decir con esto que, bueno, pues que yo creo que estas son medidas que en función de las comunidades autónomas, bueno, pues se recogen, bueno, pues si concertar el bachillerato más o concertarlo menos, hacerlo general, no hacerlo, pasa lo mismo que hacerlo de 0 a 3, ¿vale? Entonces yo creo que todo lo que sea generalizar y bueno, pues hacer bueno, pues más centros concertados de bachillerato, yo creo que es positivo porque al final atiendes a más población, ¿no? Vamos, consideramos que todo eso es positivo, aunque bueno, bueno, pues realmente al final nos estamos pegando no sé si un tiro en el pie, ¿no? Pero vamos, yo creo que todo eso es positivo para la sociedad. Ahora mismo, bueno, ya un poco también entrando en tu rol dentro de la fundación donde trabajas, conoces también bien la formación profesional. ¿Crees que la formación profesional por fin está en el lugar que se merece? ¿Crees que la formación profesional ha tocado techo, o también hay una cierta burbuja? También sabes, ¿no?, que han entrado muchos grupos privados, internacionales incluso, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la formación profesional? A ver, pues yo creo que la formación profesional, yo creo que no ha tocado techo y además yo creo que es fundamental como una otra opción muy, muy positiva para determinados y para un sector de los alumnos muy grande, ¿vale? Yo creo que ahí hemos mejorado muchísimo, ¿vale? Antes, bueno, pues seguramente en tu época, en la mía, parece que uno no sé, no era nadie, no estudiaba si no iba a la universidad, ¿vale? Entonces, yo creo que eso ha cambiado. La formación profesional yo creo que es necesaria. La formación profesional cada vez es de más calidad y entonces, bueno, pues es un gran complemento bueno, pues para abrir el abanico, ¿no?, de oferta, digamos, académica para el futuro de nuestros alumnos. Y además es que es combinable, ¿no? Hoy en día muchos alumnos hacen formación profesional y luego hacen grados universitarios, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo y que ampliar plazas, ¿no?, y sacar cuanto más plazas en este sector, yo creo que es fundamental. Mm. Dentro de la FP hay, bueno, casi es muy residual, ¿no?, la FP que está concertada, ¿no? Eh, ¿Crees que habría espacio para concertar también a más centros de formación profesional? A ver, ¿O se esto, debería seguir apostando, como en Madrid, por el modelo de becas?
A ver, yo creo que es más positivo el concierto al tema de becas o al tema del cheque escolar, ¿no? Es decir, el concierto al final, bueno, pues es independiente, por ejemplo, al número de alumnos, ¿no? Y tiene un funcionamiento mucho más regulado, ¿no? Entonces, para mí es mejor todo el tema de concierto antes que del cheque escolar, ¿no? Entonces, a mí me parece que es la mejor opción. Mm. Y bueno, en el debate ¿no? En la agria polémica a veces de la concertada, pública y privada, ¿crees que la enseñanza eh, o sea, es compatible o muchas veces se plantea como que la concertada va en detrimento de la pública? ¿Cuál es vuestra visión sobre la educación en conjunto y sobre vuestra relación también con la educación pública? Pues mira, yo creo que el modelo educativo debe aunar y debe estar en convivencia, ¿no? Es decir, la buena convivencia entre todos los modelos educativos, ya sea el concertado y el privado o el público, yo creo que es fundamental para la educación, ¿no? Y además nos hace mejor a todos y da servicio a las diferentes familias que, bueno, pues que eligen una u otra en función de sus criterios, ¿no? Eh, Actualmente yo creo que por números pues ¿no? El 50 o el 55% de los alumnos están en centros públicos y el resto están en concertados y privados, ¿no? Entonces, bueno, pues la escolarización, ¿no? y la enseñanza concertada, pues evidentemente, bueno, pues es muy válida, igual que la privada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa polémica, como dices, bueno, pues es fruto, yo creo que de la generalización, ¿no? Y yo creo que generalizar siempre es nefasto y yo creo que la buena convivencia yo creo que es fundamental. Uno de las cuestiones también que están afectando a todos los centros educativos, y ahí sí que yo creo que no se salva nadie, es la brusca caída de la natalidad, que bueno, en España ya de por sí era mala, ¿no? Pues si venimos desde el COVID arrastrando unas tasas de natalidad realmente preocupantes. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Cómo está afectando a vuestros centros esta bajada de la natalidad? Pues es cierto, ¿no? Bueno, que hay una bajada en la natalidad. También es cierto que, bueno, pues nuestros centros de ASC, por nuestra situación, ¿no? y por nuestros orígenes, bueno, pues tienen muchos alumnos, bueno, que provienen que son inmigrantes y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido, bueno, pues aunque la bajada de natalidad, ¿no? Siempre afecta a todos, bueno, pues como nos nutrimos también de alumnos inmigrantes y ese porcentaje de alumnos están en nuestros centros, bueno, pues quizás en algunos sitios, bueno, pues lo estamos notando menos, pero es cierto que ese es un problema que afecta a todos y que nos va a llegar, bueno, pues seguramente en los próximos años todavía más, ¿no? Incluso pues en los bachilleratos, pues no muchos años nos tendremos ese problema de la bajada natalidad y luchando bueno, pues en estos casos por hacernos más competitivos y que al final las familias, bueno, pues elijan a nuestros centros que al final es de donde se nutre, ¿no? Nuestros centros, que no es otra cosa que de alumnos, ¿no? Pero evidentemente es una realidad que nos está afectando. Eh, Uno de los roles, ¿no? de que también desempeña en la fundación es coordinador de digitalización, ¿no? Ujú. La digitalización ahora también está en el debate porque si hay mucha excesiva digitalización y digamos el impacto negativo que puede traer, ¿no? en el desarrollo incluso cognitivo, ¿no? Incluso la salud mental, ¿no? y el bienestar emocional de los estudiantes, se está cuestionando ahora, se está planteando todo, incluso pues en el ámbito docente, ¿no? Pues hay como dos corrientes a los que se les llama despectivamente un poco profesaurios respecto a los que Mm. son como más tecnológicos e innovación con bandera, ¿no? Bueno, ¿cuál es vuestra visión, ¿no? O tu visión también Pues, como coordinador de esa área? pues mira, en las escuelas Vedruna llevamos desde el 2016, ¿vale? Con un proyecto de digitalización bastante innovador, ¿vale?
y con dispositivos electrónicos en las aulas, ¿vale? Desde el principio nosotros entendemos el proyecto de digitalización como un equilibrio, ¿vale? Entre lo tradicional y lo tecnológico. De hecho, ahí es un poco el acierto, ¿vale? Yo creo que los centros educativos no pueden ser ni 100% tecnológicos ni 100% bueno, pues anclados en lo tradicional, ¿no? Sino que tienen que buscar un equilibrio entre esas dos facetas, ¿no? Y eso yo creo que es lo fundamental, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que ir metiendo la digitalización y la tecnología a los alumnos, porque al final estamos en la era de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero no podemos, bueno, pues perder un poco ese horizonte también de lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, los alumnos yo creo que necesitan también coger en sus manos libros, escribir en papel, en boli. Es decir, yo creo que es un equilibrio, ¿no? Para que funcione bien. Una de las también de las cuestiones, volviendo un poco al tema del bienestar emocional, que bueno, pues el primer estudio nacional sobre el estado de ánimo de los docentes que hemos realizado en colaboración, Éxito Educativo, en colaboración con Educar es Todo y la Universidad de Distancia de Madrid, pues comentaban que las dos principales, digamos, fuentes de malestar para los profesores son la burocracia, por un lado, y los cambios legislativos. ¿Cómo abordaríais o cómo consideras que se podría mejorar esto? ¿Coincides? ¿Crees que realmente estas dos son las dos principales fuentes, ¿no?, de malestar en el profesorado? Bueno, a ver, yo creo que la labor docente, a ver, es compleja, ¿no? Es verdad que el malestar, cierto malestar reside, bueno, pues evidentemente en la complejidad de lo burocrático, pero no en sí porque yo creo que a los docentes no nos asusta el trabajo ni lo burocrático, sino el estar cambiando constantemente, ¿vale? Entonces, las leyes educativas, por ejemplo, esta, ¿vale? La LOE, bueno, pues te aterriza en un, en un centro educativo, la tienes que adaptar, pero claro, la tienes que adaptar y en tu foro interior estás diciendo, cuando entre el siguiente partido político, en este caso el PP, pues de aquí a X años va a sacar otra ley educativa, la vamos a volver a cambiar. Entonces, eso al final, la perspectiva, para un docente, la perspectiva de decir, pues es que al final esto es un trabajo que hago hoy y al cabo de unos años lo voy a tener que repetir o lo voy a tener que cambiar. Entonces, esa es una perspectiva que yo creo que al final, bueno, pues termina cansando, ¿no? Pero sobre todo, además de lo que argumentas, la salud mental, ¿no?, y el cansancio de los docentes también viene por la labor que hacemos en las aulas, ¿vale? O sea, que eso se añade, ¿vale? Que yo añadiría, ¿no? Por eso, si me preguntas que si es lo más importante, bueno, pues no sé si es lo más importante, pero también hay que unir y hay que añadir que la labor docente cada vez es más compleja, ¿no? Por un lado, en lo pedagógico, porque nos esforzamos, ¿no?, en adaptar a una nueva ley, nos esforzamos para preparar bien nuestras clases, unirlos con las nuevas metodologías, las tecnologías, etcétera, pero por otro lado, también, bueno, pues la atención al alumnado, bueno, pues es complicada, ¿no? Es decir, tenemos en las clases grupos de alumnos, ¿no? En función de la ratio, 25, 30 alumnos por clase, cada uno pues diferente al otro, ¿no? Porque al final, como todos, ¿no? Somos variados y diversos, pero todos atendidos pues en la misma clase, en el mismo momento, y eso al final lo hace muy complicado porque cada vez más tenemos en clase pues esa diversidad de alumnos, ¿no? Alumnos de necesidades educativas especiales, juntos con hiperactividad, dislexia, alumnos disruptivos, alumnos más tímidos, alumnos más brillantes, otros que no lo son. Entonces, todo eso juntos, ¿no?, y a la vez. Y este para mí es uno de los grandes retos que tenemos los docentes en los centros, ¿no? Además de todo lo pedagógico, lo burocrático, realmente, como decíamos antes, ¿no?, los que somos docentes y estamos en el aula, al final nuestro cansancio también se da un poco por el día a día, ¿no? Más allá
lo burocrático, la profesionalidad que tenemos, ¿no? De atender al alumnado en todas sus variantes es difícil, ¿no? Y además, si hablamos de la salud mental, bueno, pues hay que decir, ¿no? Que venimos del esfuerzo de la pandemia, aunque ya llevamos unos cuantos años, pero bueno, yo creo que sí que hay un llamamiento para cuidar la salud de los docentes, que es fundamental, ¿no? Y como te decía, además los centros de ASC precisamente nos caracterizamos desde los orígenes por atender alumnos desfavorecidos y que hacemos una gran labor social. Una de las claves también, bueno, en la gestión de un colegio, por supuesto, ¿no? Y luego también tenía un impacto, o los profesores, desde luego, digamos, relacionan mucho el buen clima, ¿no? Laboral con un buen equipo directivo y, sin embargo, bueno, en el estudio, pues parece que no se sentían lo suficientemente respaldados muchas veces por esos equipos directivos. ¿Cuál es vuestra visión también, o tu visión también como parte del equipo directivo de una fundación que tiene una larga experiencia en centros educativos y que tenéis centros educativos también por toda España? ¿Cuál es vuestra visión también del perfil del directivo ideal para los centros? Bueno, no sé, yo te puedo decir cuál considero que es el perfil de un buen directivo o de un equipo directivo ideal, que no sé si lo hay porque eso es muy complejo, ¿no? Pero sobre todo, el equipo directivo no puede estar ajeno a lo que le rodea. Que decir, a veces entendemos, o el equipo directivo, la dirección de los centros, basamos mucho tiempo en lo burocrático, ¿no? En labores de despacho, porque al final son cosas importantes y urgentes las que tenemos que ir atajando, ¿no? Pero si queremos funcionar bien y trabajar bien con los docentes y con los alumnos, el equipo directivo tiene que estar abierto tiene que ser cercano, ¿no? A la comunidad educativa, tiene que escuchar a los docentes, tiene que escuchar a los alumnos, porque si no, al final está ajeno como a la realidad que pase, ¿no? Entonces, a mí me parece que sobre todo es fundamental que sepamos poner una balanza entre la burocracia, ¿no? Y las labores, digamos, que, como yo llamo, de despacho, y luego la atención real al centro educativo, ¿no? Al profesor, al alumno, y vamos, eso es fundamental. Muy bien, pues Javier, una de las cuestiones que siempre planteamos y que cerramos la entrevista con ella, con esta pregunta, es ¿cómo crees que debería ser el centro educativo ideal? Buah, qué difícil. Centro educativo ideal es difícil, pero bueno, pues como me pides ideal, pues yo creo que ideal es donde los docentes y los alumnos estén felices. Y si están felices, eso es sinónimo bueno, pues de que las cosas van bien. Ujú. Muy bien, pues muchas gracias a Javier Iglesias por acompañarnos en el Pupitre Digital y por ofrecernos la visión tanto de un maestro, del presidente de ASC y también de un miembro del equipo directivo de la Fundación Vedruna, que tiene pues también una larga trayectoria y tradición en la educación en España. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer.